Bueno, seguimos hablando de actualidad. Como decíamos, vamos a hablar de un asunto que preocupa a toda la sociedad. Bueno, que debería preocupar a toda la sociedad, aunque principalmente, obviamente, a padres, madres y a docentes, que son los que tienen la responsabilidad durante muchas horas del día de nuestros más pequeños y pequeñas y de jóvenes. Estamos escuchando verdaderas barbaridades que se están produciendo en los centros escolares, que no se activan o no existen los protocolos o no se realizan como debiera. Pero queremos saber qué sucede, por qué está sucediendo, por qué lo estamos conociendo más, si es porque hay más demandas, si hay, más denuncias, si es porque se está perdiendo en algunos momentos incluso algunos valores. Y por eso está con nosotros Marina Martín, Grupo de Psicología Educativa del COPAO de Cádiz. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. ¿Qué está sucediendo? Ya en otras ocasiones hablamos de infancia, pero sobre el bullying, sobre el acoso escolar. Recientemente hemos visto acontecimientos que fueron muy duros, luego también hemos visto en redes ayer en concreto, esa reivindicación de unos padres y unas madres de un centro escolar, bullying hasta una niña de 5 años. ¿Qué ocurre? ¿Los estamos escuchando más porque se debe escuchar más? ¿O es porque están sucediendo situaciones que no deberían suceder en los centros escolares? Yo creo que se están uniendo una serie de factores, ¿no? Por un lado se está hablando más, porque sí que es verdad que la violencia siempre ha estado ahí en las aulas, ¿no? Siempre es algo frecuente que se habla, pero ahora se habla más. Y sí que es verdad que también, por otro lado, los niños, adolescentes y demás tienen acceso a ciertos medios o cierta información en la que también tienen más recursos. Hablamos también del papel de la familia, de los valores que se están inculcando, de la educación emocional. Es un poco yo creo que se está uniendo todos los factores y creo que la sociedad tenemos una responsabilidad ante esta situación y no podemos mirar a otro lado. ¿Cómo no miramos a otro lado cuando tenemos a nuestro hijo y a nuestra hija en centros escolares muchas horas, por la propia conciliación que hablábamos fuera de cámara? ¿Qué responsabilidad tenemos cada una de las partes que estamos implicadas en estas infancias? Si quieres empezamos por la familia, ¿no? Es decir, desde la familia creo que es súper importante esa educación emocional, ¿no? Aprender a gestionar las emociones, en cuanto sobre todo ser modelos positivos. Es decir, que eso es súper importante, el decir, no grites, pero yo estoy gritando, ¿no? Esa ambivalencia que muchas veces ocurre y tal. El ser modelos positivos, el facilitar la comunicación entre los hijos y padres por si ocurre cualquier circunstancia en el centro educativo. Ya te digo, que sean tanto capaces de detectar como de poder actuar, ¿vale? Detectar en cuanto ya no solo la víctima o el agresor, como la audiencia, como todas esas personas que están viendo esa situación y no actúan. Entonces, y muchas veces también como que se normaliza la violencia, ¿no? Hay veces como que, bueno, pero es que es una broma, o es que esto es algo... Y es más, se normaliza incluso, estamos en un medio de comunicación muchas veces, en películas, series, etcétera. Y creo que eso es algo que hay que trabajar muy mucho, el no normalizar situaciones violentas, evidentemente, porque todo eso es violenta, y situaciones en las que qué es una broma, qué no es una broma, y todo el apoyo emocional, comunicación, etcétera. Eso es también una responsabilidad por parte de la familia, y ser capaz de la familia de detectar cuando algo está ocurriendo, y evidentemente pues esto es una solución, la solución forma parte de todos y conjunto con el centro educativo, junto con otras familias, etcétera, profesorado, actuar, porque es muy importante actuar de forma inmediata. Eso nos lo han hablado desde la Asociación Española de Acoso, que contactamos con ellos la semana pasada. Estaba hablando de la familia, pero la familia también tiene que hablar con la gestión de emociones, tanto para en general, pero muchas veces nos preocupa más que mi hijo o mi hija sea víctima que mi hijo o mi hija sea el acosador o la acosadora. Quizás habría que empezar también a cambiar el foco, gestionar también esas emociones y detectar y preocuparme de que mi hijo o mi hija vaya a ser un acosador o una acosadora
es difícil también o que me lo digan o yo verlo. Quizás más complicado incluso que si mi hijo o mi hija es víctima de acoso. Claro, la pregunta es, ¿por qué? Hablamos incluso de edades tempranas. ¿Por qué un niño es acosador? ¿Por qué? Entonces nos podemos plantear desde la inseguridad que tiene, cómo es capaz de resolver los conflictos, no es capaz de resolver los conflictos de otra manera, ese sentimiento de pertenencia al grupo o incluso ese sentimiento de tener poder ante el grupo y cómo está relacionándose. No sabe relacionarse o situaciones que él normaliza que no lo son. Entonces, todas esas variables hay que tenerlas en cuenta, como bien comentas, es decir, las familias están tanto familias de víctimas como familias de agresor. Y en todo caso hay que trabajar con ellos, porque muchas veces cuando se detecta una situación de acoso es como apoyo psicológico a la víctima. Bueno, y apoyo reeducador también al agresor, porque el agresor también tiene unas necesidades y por qué llegamos a estas circunstancias. Vamos a hablar de los docentes, de las docentes de los centros escolares, porque una de las situaciones que se ha vivido y se sigue viviendo es que las víctimas o no ha pasado nada o se deja pasar o incluso la víctima se ve doblemente victimizada y se siente impotente porque es la víctima es la que normalmente tiene que cambiar de centro escolar y se siente desprotegida. Totalmente. Sí que es verdad que también es importante, y ahí también hago hincapié en qué es acoso y qué no es acoso, porque sí que es verdad que ahora mismo en los centros escolares, yo que trabajo con niños y adolescentes, a la mínima me hace un comentario y me está acosando. Eso no es acoso, ¿vale? Para que evidentemente haya acoso, esto es una situación que debe repetirse en el tiempo, debe de haber un desequilibrio de poder y además una intencionalidad clara. Eso es acoso. Cuando se detecta acoso hay que actuar. Sí que es verdad que yo creo que los docentes, sobre todo de estudios más superiores, ¿no?, deben de tener formación especializada para poder detectar esas circunstancias, porque bueno, hay veces que incluso ellos mismos no lo detectan. Entonces es importante formarlos para que detecten esas circunstancias. Y en el momento en que se detecta hay que actuar, hay que vigilar, hay que observar, hay que investigar y llevar a cabo las medidas que se deban de llevar a cabo. Los propios docentes hablan de que no tienen esas herramientas. ¿Cómo decirle a los docentes qué herramientas pueden tener, aparte de que deberían tener la formación, obviamente, por parte de la Administración? Creo que es importante, de forma transversal en el aula, educar en cuanto a inclusión, en cuanto a pertenencia, en cuanto a ciertos valores y no permitir ningún tipo de circunstancia mínima que sea. Es importante llevar a cabo programas de educación socioemocional, ya sean de manera individual o bien de forma transversal. Todo eso también en el aula se debe de trabajar, la verdad, porque es una situación en lo que estábamos hablando. Ellos pasan muchas horas y es un momento en que, igual que hablamos de otros temas, también eso se debe de trabajar para intentar prevenir. Es decir, esto sería como anticiparnos, porque es fundamental también el tema de la inclusión, porque hablamos de que acoso sufre cualquier niño en cualquier circunstancia, pero sí que es verdad que hay ciertos menores más vulnerables por la circunstancia que sea, ¿no? Porque aquí estamos hablando de que cualquier menor puede llevarlo a cabo, pero imagínese circunstancias de menores con algún tipo de dificultad o discapacidad, entonces pues más vulnerables son. Normalmente es el perfil, el miedo del acosador, el perfil del acosador, el miedo a lo diferente, a aquel o aquella que es diferente o aquel o aquella con el que me siento amenazado o amenazada. Claro, es decir, puede ser una variable, pero cada vez las aulas son más diversas. Que eso es súper importante, que hay veces que no se plantea eso, pero lo ideal es normalizar cierta diversidad y si desde pequeñito, desde los 3 años, estás viendo a tu compañero tal cual, dentro de lo que es la diversidad, porque la sociedad así es diversa. Si no estamos creando a pequeños que se van a enfrentar a situaciones que no son reales. Entonces, normalizar la diversidad de cualquier tipo y en base a ello, trabajar con ello. Marina, otro de los problemas, y entiendo que a ser sobre todo trabajar con jóvenes, lo verá a menudo, es cuando el acoso traspasa el centro escolar. Es acoso escolar, pero es ciberacoso, ya no se queda en las 4 paredes, ya no se siente la víctima, incluso
ni a salvo en su casa. Ese es otra de las circunstancias que esta sociedad digital nos está transmitiendo, que es el ciberacoso, como bien comenta. Pero ahí hablamos de que el acceso a determinados dispositivos en edades muy tempranas, no tienen herramientas ni saben gestionarlo, a través de una pantalla y no cara a cara es más fácil decir ciertas cosas, tiramos por el anonimato, ¿no? Porque muchas veces es encubierto en otro tipo de perfiles. Entonces es más fácil realizar cualquier tipo de conducta punitiva o agresiva hacia una víctima a través de una pantalla, y como bien comenta, eso traspasa más allá del cole. Es que esa ansiedad pues evidentemente se generaliza a otro tipo de contexto. Ahí hablamos del tema digital, ¿no? Que también es un tema importante a tratar, ¿no? En general, de hasta qué punto los niños, sobre todo en edades muy tempranas, están preparados o tienen las herramientas para gestionar ese mundo. Pues evidentemente no. Y este tipo de cosas es un ejemplo de las consecuencias que ocurre de un mal uso de las redes sociales o mundo digital. Bueno, que no la tenemos ni los adultos o adultas. Claro. En el último estudio, el 50%, el 60% de las personas que reenviaban información falsa o la publicaban eran mayores de 50 años. Es decir, los jóvenes quizás lo tengan, lo hayan aprendido más que nosotros. Como estamos hablando del acoso escolar, primero, ¿cómo detectar si mi hijo o mi hija es víctima de acoso escolar? Importante, como decía antes, facilitar la comunicación, pero facilitar la comunicación por si algo le ocurre, pero sí que es verdad que puede haber ciertas señales como que a lo mejor lo ves como más aislado, más retraído, no le apetece ir al colegio cuando es algo que le gustaba, incluso deja de utilizar dispositivos móviles cuando es algo que le gustaba, como ciertas señales o ciertos cambios sutiles, está como más reservado, quiere pasar más tiempo en la habitación. Papá y mamá, yo creo, papás y mamás que conocemos y familia extensa a nuestros menores, entonces yo creo que ante cualquier cambio sutil o algo que esté ocurriendo dentro de lo que él es su comportamiento habitual, está como un poquito más apagado, ha dejado de comer tanto, etcétera. Hay ciertas señales que a lo mejor decimos, algo le está ocurriendo, a lo mejor no es acoso escolar, pero evidentemente esto es generalizable a cualquier tipo de situación, algo está ocurriendo, entonces ahí es muy importante facilitar esa comunicación, incluso a lo mejor en el caso en que él no termine, el intentar dentro de lo que es los amigos, compañeros de clase, intentar averiguar o conocer o al menos incluso trasladar esa inquietud a los docentes. Mira, mi hijo parece que está raro, le está ocurriendo algo, ¿podéis ayudarme en algo? ¿Detectáis algo? ¿Veis algo? E intentar al menos dar la señal de que algo está ocurriendo. Y detectar si mi hijo o mi hija está empezando a ser acosadora o está haciendo algo que no debería hacer. Claro, es decir, ese tipo de situaciones que a veces parece más difícil de detectar, pero sí que es verdad que esa persona que a lo mejor puede mostrar cierta agresividad o cierto empoderamiento hacia un grupo, normalmente es muy probable que lo haga en otros contextos. Entonces es importante observar, es importante estar presente, ¿no? Dentro de lo que es los trabajos, las historias y demás, pero en las extraescolares a lo mejor juega al fútbol y siempre se pelea, es decir, son situaciones que evidentemente ni mucho menos es previo consecuencia, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor simplemente es un nene que estamos viendo que le es difícil resolver un conflicto y que a lo mejor ante un conflicto no tiene herramientas y su herramienta es agredir o empujar o ese tipo de conductas, ¿no? Entonces creo que desde el comienzo es importante el poder facilitar ese tipo de cosas porque evidentemente no es lo mismo la intervención siendo pequeñito, de dotarle de ciertas herramientas emocionales, a que lleguemos a una adolescencia en que las emociones nos desbordan y tal, y es todo mucho más complicado. Todo esto obviamente también desborda a los padres y madres. ¿Cómo ayudar? ¿Qué consejos, recomendaciones o cómo abordar toda esta situación a padres y madres que ambos trabajan y si es una familia monoparental o monomarental trabaja sí o sí? Vamos con la vida rápida, con multitud de cosas que tenemos en el día a día que resolver. ¿Qué consejos ofrecer a esas personas que a lo mejor es que muchos padres, muchas madres que se han enfrentado a acoso escolar es que no lo vi, es que no lo vi?
Evidentemente, es decir, esas situaciones existen de no verlo. Ojalá pudiéramos tener una cámara 24 horas con nuestros peques, es decir, en cuanto a ese sentimiento de culpabilidad, ¿no? Es normal y por mucho que se extiendan muchas variables o ciertas herramientas, evidentemente esas circunstancias ocurren y no tienes por qué verlo. Pero sí que es verdad que lo hablábamos en otra ocasión. No se trata de tener mucho tiempo con tu hijo, mucha cantidad, se trata de tener tiempo de calidad, que a lo mejor lo que le dedicas es 1 hora al día, pero esa hora al día deja el móvil de lado, deja la casa de lado, déjalo todo de lado y céntrate en él, ¿vale? Si solo le podemos dedicar 1 hora. Entonces, súper importante el tiempo de calidad. Más allá de, hay papás o mamás que tienen la suerte de poder estar muchas horas con él, ¿no? Pero hay veces que a lo mejor incluso están muchas horas con él, pero están atentos al móvil, están viendo la tele o en X actividades y a lo mejor realmente no están presentes. Entonces ese tiempo de calidad es importante, ese tiempo de calidad en el que yo te cuente cómo me ha ido a mí el día. Eso es algo muy sencillo, de a lo mejor incluso no da tiempo en el almuerzo, pero en la cena sentarnos, pues a mí me ha ocurrido esto, o al final del día cuando se acuesta por la noche, y contar incluso nuestras propias situaciones. Pues en el trabajo me ha ocurrido tal, ¿cómo te ha ido a ti tu día? Y contar, el normalizar, el hablar y comunicarnos de cómo ha ido nuestro día, porque ahí yo creo que ciertas circunstancias, ya no hablamos solo de acoso, sino cualquier circunstancia que le preocupe puede facilitar esa comunicación. Que yo creo que la comunicación es fundamental y hay veces que, por desgracia, con pantallas y tal, estamos deteriorando esa comunicación. Claro, echábamos de menos esa comunicación quizá en épocas pasadas, que no era lo normal, que los padres y madres hablaran con los hijos e hijas, y ahora quizá estamos repitiendo el mismo patrón, pero con una pantalla de por medio. Muchísimas gracias, Marina Martín, Grupo de Psicología Educativa de Copao Cádiz. Muchas gracias y, bueno, comunicarnos, hablarnos. Muchas gracias. Gracias a vosotros.